Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, me has hecho un hijo de luz. Estamos en la temporada Palabra desde la prisión, revisando las cartas que el apóstol Pablo escribiese estando preso. Y son extraordinarias estas cartas por su contenido, entendiendo la condición y el contexto desde que el apóstol Pablo escribe. Y esto habla de un hombre de fe, realmente convertido, llamado, apoyado, sustentado y guiado por el poder del Espíritu Santo y nuestro Padre Celestial, hablando desde unas condiciones poco favorables, dijéramos así, por decirlo de alguna manera, poco favorables, digámoslo, de sufrimiento, de desventaja, bueno, estar en la cárcel de manera injusta y sobre todo en ese tipo de cárcel que estuvo Pablo, y decir lo que dijo desde allí, definitivamente una inspiración del Señor. Porque, como lo hemos dicho, estando nosotros en las más difíciles circunstancias, pero guiados por el Espíritu Santo, podemos ser fructíferos, podemos dar lo mejor de nuestras vidas, porque siempre seremos en medio de la sequía, en medio del verano, en medio de la sequedad, árboles sembrados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo, su hoja siempre permanece verde y no le tiene miedo a la sequía. Un café por eso. Muy temprano. Aquí estamos. Entonces, en la nueva vida en Cristo que Pablo aborda en la segunda parte de la carta a los Efesios, habiendo revisado la primera parte que tiene que ver con la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, como en el capítulo 2 utiliza una figura extraordinaria, dice: y nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y menciono la figura porque va a ser importante para la figura que va a usar ahora en el capítulo 5. Habiendo nosotros estado muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Él nos dio vida. Pero en el capítulo 5, cuando ya habla de ser imitadores de Dios, como hijos amados, andemos en amor, pero también perdonémonos los unos a los otros, así como Dios nos ha amado con ese amor ágape, un amor sacrificial, amemos también a los hermanos. Pero también a aquellos que nos han herido y nos han dañado o nos dañan y nos hieren, así como nosotros fuimos perdonados, perdonémosles también y mostremos así que estamos imitando a Dios. Y por lo contrario, no andemos en impurezas, en fornicación, en cosas vanas, en necedades, en groserías, o dijera mi papá, en truhanerías que no convienen, ¿sí? Andan en avaricia, en idolatría. Quienes andan metidos en todo eso y no han salido todavía de allí, no heredarán el reino de los cielos, dice Pablo. Pero continúa entonces diciendo: nadie los engañe a ustedes con palabras vanas, versículo 6 del capítulo 5 de los Efesios. Nadie los engañe a ustedes con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Básicamente, está diciendo Pablo, lo vano de las palabras o digamos lo inútil, lo banal, sí que no produce ningún fruto, estéril, dice, de las palabras es, en primer lugar, entenderlo como una instrucción de que el pecado
en realidad no es pecado y que es bueno hacerlo. Hermanos, esa es una tendencia el día de hoy. En realidad, la palabra del Señor no quiere decir eso y lo que algunos han llamado pecado, en realidad no lo es. Vanas palabras, vanas palabras. O sencillamente invitaciones muy agradables, muy atractivas a dedicarse a o a ocuparse en cosas banales del mundo, distracciones, cosas que no tienen ningún fruto trascendental en nuestra vida. Y dice Pablo, no se dejen engañar, porque si los van a engañar con palabras sutiles, atractivas y agradables para llamarle con otro nombre a lo que es pecado y que ustedes sigan participando de esas actividades, no se dejen engañar, por favor. No se dejen engañar, porque por esas cosas vienen la ira de Dios, es decir, el juicio de Dios sobre los hijos de desobediencia, que de alguna manera buscan excusas y razonamientos para mantenerse en su mente entenebrecida o en sus comportamientos de oscuridad. ¿Por qué lo digo de esa manera? Por lo que viene ahora. No sean ustedes partícipes con ellos. Porque en otro tiempo, versículo 8, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Ah, un café por eso. Venga. Ahora ya no es que ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados y el Señor les dio vida. Ahora esa muerte en la que ustedes estaban antes, ahora Pablo la presenta con la figura de la oscuridad. Es decir, esta dualidad que se presenta, muerte, vida, ahora es oscuridad y luz. Sí, es una dualidad. Estabas en un lado y ahora estás en otro. Estabas en una condición y ahora estás en otra totalmente opuesta. Ahora, dice, ustedes eran en otro tiempo tinieblas, pero ahora son luz. Así que anden como hijos de luz. Y hay tres virtudes que describe Pablo en el versículo 9 que podrían reflejar lo que es la luz de Cristo, porque el fruto del Espíritu, sabemos que Pablo lo menciona con 9 virtudes en Gálatas capítulo 5, versículo 22, pero ahora utiliza tres virtudes nada más: bondad, justicia y verdad, que en Cristo Jesús vienen a ser la representación de la luz. Ahora, el punto no es que el concepto de la luz viene ahora. No. Para irnos muy atrás, acordémonos que la luz fue puesta sobre las tinieblas y encendida la luz o la presencia de la luz denotó automáticamente la ausencia de la oscuridad. Es decir, cuando entramos a una habitación oscura, nadie se ocupa de sacar la oscuridad, sino de prender la luz. Porque automáticamente, encendida la luz, la oscuridad deja de estar presente. Automáticamente. Es decir, vuelvo, insisto, nadie se ocupa de sacar la oscuridad, sino de encender la luz. Y esto tiene que decirnos algo. La oscuridad, así como la muerte, por supuesto, aquí es sinónimo de estar lejos de Dios, de espaldas a Dios, pecaminosidad, todo lo que tiene que ver con actividades mundanas, malignas, maliciosas, de pecado. Ya se ha dicho, y no solamente está en la antigüedad, sino que en los salmos se habla de la palabra del Señor, que lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Sí, y el pecado se denota como estando en la oscuridad. Sí, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos, dice el salmista en el capítulo 19. Entonces, versículo 12. Entonces, los errores, la pecaminosidad, el pecado, es sinónimo de oscuridad, de estar lejos de Dios. Y la mejor, antes de continuar, quiero mostrarles aquí. Miren.
de esto estamos hablando. Capítulo 8 de Juan, versículo 12. Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No contento con esto, cuando sana a aquel ciego de nacimiento, le dice el Señor Jesucristo a los fariseos y a todos los que estaban allí alrededor: me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Bueno, no habían los sistemas de iluminación en aquella época que tenemos ahora, por supuesto. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, aquella palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, aquella palabra creadora que estuvo en aquel momento de la luz. Pero el texto crucial tiene que ser este, de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice a Nicodemo en su conversación con él: y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, porque son hechas en Dios. Mis amados, el punto es el siguiente. ¿Hay oscuridad en nuestras vidas? Sí, hay cosas que no hacemos bien. Y el punto no es que no estén, sino que las escondamos para que no sean iluminadas por la luz de Cristo. En otras palabras, a nadie le gusta que le señalen sus defectos y sus errores o las cosas que no hace bien. Y es difícil tener esta posición porque no nos gusta que nos señalen, no nos gusta ser censurados. No, va contra la naturaleza nuestra. Muy pocos, yo creo, pudieran decir: no, a mí sí me gusta que me digan qué estoy haciendo mal. Existen, sí. Y debería ser esa, por supuesto, nuestra actitud. Ilumíname, Señor, muéstrame qué estoy haciendo mal. ¿Dónde hay un error en mí? Obviamente esto habla de que nosotros somos hijos de la luz. Ser hijos de la luz, el ser imitadores de Dios como hijos amados, ser hijos de Dios es vivir como Él. Y ser hijos de la luz es estar en la luz. Ser hijos de vida es estar en la vida. Entonces, la relación que se muestra aquí está en el capítulo, versículo 8, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. No hay mentira, no hay cosas torcidas, no hay cosas escondidas. Y dice allí además: comprobando lo que es agradable para el Señor. Ahí está, digámoslo así, el criterio que vamos a utilizar para discriminar y señalar lo que es oscuridad. Y por supuesto, el mundo, rechazando la palabra del Señor y al Señor, no tiene el criterio para discernir o para discriminar lo que es oscuridad. ¿Sabe cuál es el punto ahora? Que es supremamente difícil de superar para la humanidad, que el pecado se haya convertido en algo lucrativo. Cuando el pecado se convierte en negocio, cuando el pecado produce dinero, es algo devastador. Y lamentablemente el dinero ha sido puesto en primer lugar y ha estado comprando conciencias. Entonces, claro, como a la humanidad le gusta el pecado, porque están caídos o estamos caídos y estamos en oscuridad, pues convertir el pecado en negocio es el mejor negocio del mundo. Es el mejor negocio del mundo. Entonces, por dinero, la gente va a vender sus principios,
sus valores y va a irrumpir en el pecado y en la pecaminosidad, no queriendo que salga la luz, a la luz nada de esto, y además van a tener la osadía de llamar luz a las tinieblas. ¡Ah! Un café por eso y ustedes saben de qué estamos hablando. Bendito sea el Señor. Entonces dice el Señor, el Pablo, de la siguiente manera. Ustedes no participen, versículo 11, en las obras infructuosas de las tinieblas. Y viene también una dualidad allí, una dinámica dual interesante. Luz, tinieblas o tinieblas, luz, pero dice aquí, en vez de participar, repréndanlas, denúncienlas, manifiéstenlas como algo malo. Y las diferentes traducciones hablan de reprenderlas, de denunciarlas, sí, de exhortar en contra de, es como tener un papel profético en contra de la oscuridad. Cuando la gente le llama bueno a lo malo, que es lo que hoy se está haciendo. Ya la gente no quiere aceptar en su conciencia que está en un pecado. Y sabemos que las orientaciones sexuales diversas del día de hoy han caído en esa oscuridad. Y la gente, para que no tenga ningún tipo de censura, pues han querido quitarle el rótulo de pecado y decir que eso ya no es pecado, ya no está mal, ya no es oscuridad, sino que es luz. Maravilloso para ellos, maravilloso para ellos. Pero, digámoslo así, el punto clave para nosotros discernir es la voluntad del Señor, lo que agrada a Él y lo que no. Repréndanlas porque vergonzoso, dice Pablo, es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pues como son tinieblas y no quieren que salgan a la luz. Ahora, lo que los gobiernos están haciendo es legitimar por decreto el pecado. Y ustedes pueden averiguar acerca de eso. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, que es oscuridad también, y te alumbrará Cristo. Muy probablemente un himno antiguo, estas tres frases que aparecen allí, referentes al profeta Isaías, Pero lo que queremos decir en este punto es, tenemos nosotros, mis amados, por el Espíritu Santo, en nuestras vidas la capacidad de discernir la luz y la oscuridad, aún dentro de nosotros mismos, aún para nosotros mismos. Cuando nos equivocamos o cuando hacemos algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, podemos decir, esta es una oscuridad en mí. Esto es algo de tinieblas en mí. No es bueno que esté en mí. Señor, alúmbrame, ilumíname, muéstrame, ayúdame para sacar esta parte de oscuridad en mí. Porque somos hijos de luz. Y lo maravilloso es que no solamente el Señor nos dice que somos sal de la tierra, sino que nosotros, por ser hijos de luz, también, al igual que Él, somos luz del mundo. Y lo dice de la siguiente manera: una luz no se esconde, se pone en un lugar alto para que ilumine toda la habitación y los que están allí puedan ver. De manera que en vez de entrarnos en la oscuridad y participar de allí, ya nosotros tenemos conciencia de pecado y tenemos que salir e iluminar. La luz de Cristo ilumine a través de nuestras vidas. Mis amados, es un llamado extraordinario, pero recordemos, esta figura solamente aplica a personas que ya han recibido la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que ya son partícipes de esa obra salvadora, que ya son sellados por el Espíritu Santo. Esos son los que son luz del mundo, los que tenemos que alumbrar y no participar de las tinieblas. Sigue adelante
Y ya veremos cómo sigue avanzando Pablo en esto de la nueva vida en Cristo que nosotros tenemos y cómo la luz del Señor viene a ser algo diferente. Hay que encender el foco. ¿Cómo vamos a encender el foco de la luz dentro de nosotros? Veámonos el lunes y hablamos acerca de eso. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que nos has entregado hoy. Somos tus hijos, somos hijos de luz. No somos hijos de oscuridad, no somos hijos de muerte. Somos hijos de la luz, de la vida. Somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, a discernir, a discriminar lo que significa estar en luz y vivir contigo en el centro de tu voluntad y de acuerdo con lo que a ti te agrada. En tus manos estamos, Señor. En tus manos estamos. Guíanos, Padre, para iluminar a los que están a nuestro alrededor y ser luz en este mundo que tú nos has puesto. En tus manos estamos, Señor. El resto del día está en tus manos. Gracias por bendecirnos y guiarnos. El fin de semana que ya ha llegado está en tus manos también. Tu bendición nos cobije. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, buen día. Que el Señor los guarde, los guíe en todo. Que sea fructífero el trabajo de sus manos. Que tengan buen tiempo este fin de semana en familia, que podamos ir a la iglesia, que podamos congregarnos y recibir esa fraternidad y la palabra del Señor que siempre será de alimento espiritual. Y nos veremos el lunes, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.